Déjame empezar diciendo que Peter Terry estaba adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y seguimos siéndolo después de que me gradué. Nota que dije yo. Él abandonó después de 2 años, apenas logrando pasar. Después de mudarme de los dormitorios a un pequeño apartamento, ya no veía a Peter tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. IM era el rey en los años previos a Facebook. Hubo un periodo en que no estuvo en línea durante unas 5 semanas seguidas. No me preocupé. Era un tipo bastante conocido por ser inconstante y adicto a las drogas, así que asumí que simplemente había dejado de importarle. Luego, una noche, lo vi conectarse. Antes de que pudiera iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, necesitamos hablar. Fue entonces cuando me habló de la casa Noen. Ese nombre lo había recibido porque nunca nadie había llegado a la última salida. Las reglas eran bastante simples y clichés. Llega a la última habitación del edificio y ganas $500. Había 9 habitaciones en total. La casa estaba ubicada fuera de la ciudad, a unas 4 millas de mi casa. Aparentemente, Peter había intentado y fracasado. Él era un adicto a la heroína y a quién sabe qué más, así que pensé que las drogas le jugaron una mala pasada y se asustó con algún fantasma de papel o algo por el estilo. Me dijo que sería demasiado para cualquiera. Que era algo antinatural. No lo creí. Le dije que lo comprobaría la noche siguiente, y por más que tratara de convencerme de lo contrario, $500 me parecían demasiado buenos para ser verdad. Tenía que ir. Salí al día siguiente por la noche. Cuando llegué, noté de inmediato algo extraño en el edificio. ¿Alguna vez has visto o leído algo que no debería dar miedo, pero por alguna razón te recorre un escalofrío? Caminé hacia el edificio y la sensación de incomodidad solo aumentó al abrir la puerta principal. Mi corazón se ralentizó y dejé escapar un suspiro aliviado al entrar. La habitación parecía un vestíbulo de hotel normal decorado para Halloween. Un cartel reemplazaba a un trabajador. Decía, habitación 1 por aquí. Otras 8 siguen. Llega al final y ganas. Me reí y me dirigí hacia la primera puerta. El primer área fue casi risible. La decoración parecía la del pasillo de Halloween de un Kmart, con fantasmas de sábanas y zombies animatrónicos que emitían un gruñido estático cuando pasabas. Al fondo, había una salida, era la única puerta aparte de la que por donde entré. Pasé entre las telarañas falsas y me dirigí a la siguiente habitación. Al abrir la puerta de la segunda habitación, una nube de niebla me recibió. La habitación definitivamente subió la apuesta en cuanto a tecnología. No solo había una máquina de niebla, sino que un murciélago colgaba del techo y volaba en círculos. ¿Espeluznante? Parecía que tenían una banda sonora de Halloween que uno encontraría en alguna tienda de 99 centavos, repetida una y otra vez. No vi un estéreo, pero supuse que lo hacían con un sistema de PA. Pisé un par de ratas de juguete que se movían en círculos y, con el pecho inflado, crucé hasta el siguiente cuarto. Extendí la mano para tomar la perilla de la puerta y mi corazón se hundió hasta mis rodillas. No quería abrir esa puerta. Una sensación de desesperación me golpeó tan fuerte que apenas podía pensar. La lógica se apoderó de mí después de unos momentos aterradores, y la dejé ir para entrar a la siguiente habitación. La habitación 3 fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. A simple vista, parecía una habitación normal. Había una silla en el centro del piso de paneles de madera. Una lámpara en la esquina hacía un pobre trabajo de iluminar el área, proyectando algunas sombras sobre el suelo y las paredes. Ahí estaba el problema. Sombras. En plural. Con excepción de la sombra de la silla, había otras. Apenas había cruzado la puerta y ya estaba aterrorizado. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé cuando traté de abrir la puerta por la que había entrado. Estaba cerrada desde el otro lado. Eso me descontroló. ¿Estaban cerrando las puertas a medida que avanzaba? No había manera. Lo habría escuchado. ¿Era una cerradura mecánica que se cerraba automáticamente? Tal vez. Pero estaba demasiado asustado para pensarlo con claridad. Volteé de nuevo hacia la habitación y las sombras habían desaparecido. La sombra de la silla seguía ahí, pero las demás ya no estaban. Comencé a caminar lentamente. Solía alucinar cuando era niño,
Así que decidí dejar las sombras como algo producto de mi imaginación. Empecé a sentirme mejor cuando llegué al punto medio de la habitación. Si te gustó, dale like y suscríbete. Es gratis y ayuda muchísimo. Miré al suelo mientras caminaba y fue entonces cuando lo vi. O mejor dicho, no lo vi. Mi sombra no estaba allí. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude hacia la otra puerta y me lancé sin pensar hacia la siguiente habitación. La cuarta habitación fue posiblemente la más perturbadora. Al cerrar la puerta, toda la luz pareció succionarse y volver a la habitación anterior. Estaba rodeado de oscuridad, sin poder moverme. No tengo miedo de la oscuridad y nunca lo he tenido, pero estaba absolutamente aterrorizado. No veía nada. Extendí la mano frente a mi rostro y si no supiera lo que estaba haciendo, nunca habría podido saberlo. La oscuridad no lo describe. No podía oír nada. Era un silencio total. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, todavía puedes oír tu respiración. Puedes oírte estar vivo. Yo no podía. Comencé a tropezar hacia adelante después de unos momentos, mi corazón latiendo con fuerza, la única cosa que podía sentir. No había puerta a la vista. Ni siquiera estaba seguro de si había una. El silencio se rompió por un bajo zumbido. Sentí algo detrás de mí. Me giré violentamente, pero apenas podía ver mi nariz. Sabía que estaba allí, sin embargo. A pesar de lo oscuro que estaba, sabía que algo estaba allí. El zumbido creció más fuerte, más cerca. Parecía rodearme, pero sabía que lo que causaba el ruido estaba al frente, acercándose lentamente. Retrocedí, nunca antes había sentido ese tipo de miedo. No puedo describir el miedo verdadero. No estaba asustado de morir, tenía miedo de lo que podría pasar si no moría. Tenía miedo de lo que esta cosa tenía planeado para mí. Entonces, las luces brillaron por un segundo y la vi. Nada. Vi nada, y sé que vi nada. La habitación volvió a sumirse en la oscuridad y el zumbido se transformó en un grito salvaje. Grité en protesta, no podía soportar este maldito sonido ni un minuto más. Corrí hacia atrás, alejándome del ruido, y buscaba la perilla de la puerta. La giré y caí en la habitación 5. Antes de describir la habitación 5, debes entender algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No tengo antecedentes de abuso de sustancias ni ningún tipo de psicosis, salvo las alucinaciones de la infancia que mencioné antes, pero esas solo sucedían cuando estaba muy cansado o apenas despertándome. Entré en la casa con la mente clara. Al caer en la habitación 5, mi vista estaba desde el suelo, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Árboles habían crecido dentro de la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo en esta habitación era más alto que en las demás, lo que me hizo pensar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, me sacudí el polvo y miré alrededor. Era, con mucho, la habitación más grande de todas. Ni siquiera podía ver la puerta desde donde estaba, varios árboles y arbustos debían estar bloqueando mi vista. Hasta ese punto, pensé que las habitaciones iban a volverse más aterradoras, pero esto era un paraíso en comparación con la habitación anterior. También supuse que lo que fuera que estaba en la habitación 4 se quedaba ahí. Estaba increíblemente equivocado. Mientras caminaba más adentro de la habitación, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque, los chirridos de los insectos y el ocasional aleteo de pájaros parecían ser mi única compañía. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba a los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Comencé a preguntarme qué tan grande era esta casa. Desde afuera, cuando la vi por primera vez, parecía una casa común. Estaba bastante grande, pero había un bosque entero dentro de ella. El dosel de árboles cubría mi vista del techo, pero asumí que todavía estaba allí, tan alto como fuera. Tampoco podía ver las paredes. La única manera de saber que seguía dentro era que el piso coincidía con el de las otras habitaciones, con paneles de madera oscuros. Seguí caminando, esperando que el siguiente árbol que pasara me revelara la puerta. Después de unos momentos caminando, sentí un mosquito posarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí adelante. Un segundo después, sentí unos 10 más aterrizar en mi piel.
Los sentí subir y bajar por mis brazos y piernas, y algunos llegaron a mi cara. Me sacudí como loco para quitarlos, pero no dejaban de arrastrarse. Miré hacia abajo y dejé escapar un grito ahogado, más bien un gemido, para ser honesto. No vi ni un solo insecto. Ningún insecto estaba sobre mí, pero podía sentirlos arrastrarse. Los escuchaba volar junto a mi rostro y picarme la piel, pero no veía ni uno. Caí al suelo y comencé a rodar de forma descontrolada. Estaba desesperado. Odiaba los insectos, especialmente aquellos que no podía ver ni tocar. Pero esos insectos podían tocarme y estaban por todas partes. Empecé a arrastrarme. No tenía idea de a dónde iba, la entrada no estaba a la vista y aún no había encontrado la salida. Así que solo me arrastré, mi piel retorciéndose con la presencia de esos insectos fantasmales. Después de lo que parecieron horas, encontré la puerta. Me agarré al árbol más cercano y me apoyé en él, golpeando mis brazos y piernas de forma frenética, pero sin éxito. Intenté correr, pero no pude, mi cuerpo estaba agotado por arrastrarme y lidiar con lo que sea que me estuviera tocando. Di unos pasos vacilantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para apoyarme. Fue solo cuando estaba a unos pocos pies cuando lo escuché. El zumbido bajo de antes. Venía de la siguiente habitación y era más profundo. Casi podía sentirlo dentro de mi cuerpo, como cuando te paras al lado de un amplificador en un concierto. La sensación de los insectos sobre mí disminuyó conforme el zumbido crecía, y cuando coloqué mi mano en la manija, los insectos desaparecieron por completo, pero no pude hacerme a la idea de soltarla. Sabía que si soltaba la manija, los insectos volverían, y no habría forma de que llegara hasta la habitación 4. Me quedé ahí, con la cabeza presionada contra la puerta marcada con el 6, y la mano temblorosa aferrada a la manija. El zumbido era tan fuerte que no podía ni escucharme a mí mismo pretender pensar. No había nada que pudiera hacer, solo seguir adelante. La habitación 6 era lo siguiente, y la habitación 6 era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí, mis ojos cerrados y mis oídos zumbando. El zumbido me envolvía. Cuando la puerta se cerró, el zumbido desapareció. Abrí los ojos sorprendidos y la puerta que acababa de cerrar ya no estaba. Ahora era solo una pared. Miré alrededor, atónito. La habitación era idéntica a la habitación 3, la misma silla y lámpara, pero esta vez con la cantidad correcta de sombras. La única diferencia real era que no había puerta de salida y la que había entrado ya no estaba. Como dije antes, nunca había tenido problemas con mi estabilidad mental, pero en ese momento, caí en lo que ahora sé que fue locura. No grité. No hice ningún sonido. Al principio, rasqué suavemente. La pared era dura, pero sabía que la puerta estaba allí en algún lugar. Sabía que lo estaba. Rasqué en el lugar donde había estado la manija. Arañé la pared frenéticamente con ambas manos, mis uñas desgastándose hasta la piel contra la madera. Caí de rodillas en silencio, el único sonido en la habitación era el constante rascar contra la pared. Sabía que estaba allí. La puerta estaba allí, sabía que solo tenía que atravesar esta pared. ¿Estás bien? Salté del suelo y me giré en un solo movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi lo que me había hablado, hasta el día de hoy lamento haberme dado vuelta. Era una niña. Llevaba un vestido blanco y suave que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el cabello largo y rubio hasta la mitad de la espalda, piel blanca y ojos azules. Era lo más aterrador que había visto en mi vida, y sé que nada en mi vida será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, vi algo más. Donde ella estaba, vi lo que parecía ser el cuerpo de un hombre, solo que más grande de lo normal y cubierto de pelo. Estaba desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana y sus pies eran cascos. No era el diablo, pero en ese momento, podría haberlo sido. La forma tenía la cabeza de un carnero y el hocico de un lobo. Era aterrador, y era lo mismo que la niña frente a mí. No puedo describirlo bien, pero las veía a las dos al mismo tiempo. Compartían el mismo lugar en esa habitación, pero era como mirar dos dimensiones separadas. Cuando veía a la niña, veía la forma, y cuando veía la forma, veía a la niña. No podía hablar. Apenas podía ver. Mi mente se rebelaba contra lo que intentaba procesar. Ya me había asustado antes en mi vida,
y nunca había tenido tanto miedo como cuando estaba atrapado en la cuarta habitación, pero eso fue antes de la habitación 6. Solo me quedé allí, mirando lo que fuera que me habló. No había salida. Estaba atrapado allí con ello. Y entonces habló de nuevo. David, debiste haber escuchado. Cuando habló, escuché las palabras de la niña, pero la otra forma hablaba en mi mente con una voz que no intentaré describir. No había otro sonido. La voz seguía repitiendo esa frase una y otra vez en mi cabeza y estuve de acuerdo. No sabía qué hacer. Estaba cayendo en la locura, pero no podía apartar la vista de lo que tenía frente a mí. Caí al suelo. Pensé que me había desmayado, pero la habitación no me dejó. Solo quería que todo terminara. Estaba de lado, con los ojos bien abiertos y la forma mirándome desde arriba. Correteando frente a mí, estaba una de las ratas a batería de la segunda habitación. La casa se estaba burlando de mí. Por alguna razón, ver esa rata hizo que mi mente regresara de las profundidades a las que estaba descendiendo. Miré a mi alrededor. Iba a salir de allí. Estaba decidido a escapar de la casa y vivir, y nunca pensar en ese lugar de nuevo. Sabía que esa habitación era el infierno, y no estaba listo para instalarme allí. Al principio, solo moví los ojos. Busqué en las paredes alguna clase de apertura. La habitación no era tan grande, así que no tardé mucho en captar todo el diseño. El demonio seguía burlándose de mí, la voz volviéndose más fuerte mientras la forma permanecía inmóvil donde estaba. Puse mi mano en el suelo, me levanté a 4 patas y me giré para escanear la pared detrás de mí. Entonces vi algo que no podía creer. La forma estaba justo detrás de mí, susurrándome en mi mente sobre cómo no debía haber venido. Sentí su aliento en mi cuello, pero me negué a darme vuelta. En la madera estaba grabado un gran rectángulo, con un pequeño golpe en el centro de él. Justo frente a mis ojos, vi el gran 7 que había marcado en la pared de manera distraída. Sabía lo que era, la habitación 7 estaba justo al otro lado de esa pared donde momentos antes había estado la habitación 5. No sé cómo lo había hecho, tal vez fue solo mi estado mental en ese momento, pero había creado la puerta. Sabía que lo había hecho. En mi locura, había arañado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. La habitación 7 estaba cerca. Sabía que el demonio estaba justo detrás de mí, pero por alguna razón no podía tocarme. Cerré los ojos y puse ambas manos sobre el 7 frente a mí. Empujé. Empujé con todas mis fuerzas. El demonio ahora gritaba en mi oído. Me decía que nunca me iría. Me decía que este era el fin, pero no moriría, viviría allí en la habitación 6 con él. No lo haría. Empujé y grité lo más fuerte que pude. Sabía que eventualmente atravesaría la pared. Cerré los ojos y grité, y el demonio desapareció. Me quedé en silencio. Me di vuelta lentamente y me encontré con la habitación tal como estaba cuando entré, solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo que perder. Me giré hacia el 7 y retrocedí ligeramente. Lo que vi fue una puerta. No era la que había arañado, sino una puerta normal con un gran 7 sobre ella. Todo mi cuerpo temblaba. Me tomó un buen rato girar la manija. Solo me quedé allí, mirando la puerta. No podía quedarme en la habitación 6. No podía. Pero si solo era la habitación 6, no podía imaginar que tendría la 7 preparada. Debía haber estado allí al menos una hora, solo mirando el 7. Finalmente, con un profundo respiro, giré la manija y abrí la puerta hacia la habitación 7. Tropecé al atravesarla, mentalmente exhausto y físicamente débil. La puerta se cerró detrás de mí y me di cuenta de dónde estaba. Estaba afuera. No afuera como en la habitación 5, sino realmente afuera. Mis ojos ardían. Quería llorar. Caí de rodillas y lo intenté, pero no pude. Finalmente salí de ese infierno. Ni siquiera me importaba el premio prometido. Miré hacia la puerta por la que acababa de pasar, era la entrada. Caminé hacia mi auto y conduje a casa, pensando lo agradable que sonaba una ducha. Al llegar a mi casa, me sentí incómodo. La alegría de salir de la casa sin fin se desvaneció, y el temor empezó a construirse lentamente en mi estómago.
Traté de ignorarlo como algo residual de la casa y me dirigí a la puerta principal. Entré y subí directamente a mi cuarto. Allí en mi cama estaba mi gato, Baskerville. Era el primer ser vivo que veía esa noche y me acerqué a acariciarlo. Me bufó y me rasguñó la mano. Retrocedí, sorprendido, pues nunca había actuado así. Pensé, qué raro, debe estar viejo. Me metí a la ducha y me preparé para lo que esperaba fuera una noche sin dormir. Después de la ducha, bajé a la cocina a prepararme algo para comer. Bajé las escaleras y me giré hacia el salón, lo que vi allí quedará grabado en mi mente para siempre. Mis padres yacían en el suelo, desnudos y cubiertos de sangre. Estaban mutilados hasta casi no poder identificarse. Sus miembros habían sido arrancados y puestos junto a sus cuerpos, y sus cabezas descansaban sobre sus pechos, mirándome. Lo más inquietante eran sus expresiones. Estaban sonriendo, como si estuvieran felices de verme. Vomité y lloré allí, en el salón. No sabía qué había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Estaba hecho un desastre. Luego lo vi, una puerta que nunca había estado allí antes. Una puerta con un gran 8 escrita en sangre. Aún estaba en la casa. Estaba en mi salón, pero estaba en la habitación 7. Los rostros de mis padres sonreían más ampliamente cuando me di cuenta de esto. No eran mis padres, no podían serlo, pero se veían exactamente como ellos. La puerta marcada con el 8 estaba al otro lado de la habitación, detrás de los cuerpos mutilados frente a mí. Sabía que tenía que moverme, pero en ese momento, me rendí. Las caras sonrientes destrozaron mi mente, me clavaron donde estaba. Vomité otra vez y casi me desplomé. Entonces el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, llenando la casa y sacudiendo las paredes. El zumbido me obligaba a avanzar. Comencé a moverme lentamente, acercándome a la puerta y los cuerpos. Apenas podía mantenerme en pie, y cada paso hacia mis padres me acercaba más al suicidio. Las paredes temblaban tan fuerte que parecía que iban a desmoronarse, pero aún así, las caras sonreían. Cuando ya estaba entre los dos cuerpos, a pocos pasos de la puerta, el terror renovado se apoderó de mí y caminé más rápido. No quería escucharlos hablar. No quería que sus voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas y las manos estaban a unos centímetros de mis pies. En un destello de desesperación, me lancé hacia la puerta, la abrí de un golpe y la cerré tras de mí. La habitación 8. Ya estaba listo. Después de lo que acababa de vivir, sabía que no había nada más que esta maldita casa pudiera lanzarme que no pudiera soportar. No había nada, salvo el fuego del infierno, que no estuviera dispuesto a enfrentar. Desafortunadamente, subestimé las habilidades de la casa sin fin. Desafortunadamente, las cosas se volvieron aún más perturbadoras, más aterradoras y más indescriptibles en la habitación 8. Aún me cuesta creer lo que vi en la habitación 8. Nuevamente, la habitación era una copia exacta de las habitaciones 3 y 6, pero sentada en la silla vacía había un hombre. Después de unos segundos de incredulidad, mi mente aceptó finalmente lo que veía, el hombre sentado en la silla era yo. No alguien que se pareciera a mí, era David Williams. Me acerqué. Tenía que verlo de cerca, aunque estaba seguro. Me miró y noté lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Pregunté. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Si lo vas a hacer, ahora estaba sollozando. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se sentó en la silla con las piernas levantadas y comenzó a mecerse de adelante hacia atrás. Se veía bastante patético, especialmente porque era yo, idéntico en todo. Escucha, ¿quién eres tú? Ahora estaba a pocos pasos de mi doble. Fue la experiencia más rara hasta ahora, estar allí hablando conmigo mismo. No estaba asustado, pero lo estaría pronto. ¿Por qué estás? Vas a hacerme daño, si quieres irte, vas a hacerme daño. ¿Por qué estás diciendo esto? Tranquilízate, ¿vale? Tratemos de averiguar esto. Y entonces lo vi. El David sentado tenía la misma ropa que yo, excepto por un pequeño parche rojo en su camisa bordado con el número 9. Vas a hacerme daño, no, por favor,
vas a hacerme daño. Mis ojos no dejaban de mirar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas eran sencillas, pero después de un rato se volvieron un poco más ambiguas. El 7 estaba marcado con mi propia mano. El 8 estaba escrito en sangre sobre los cuerpos de mis padres. Pero el 9, este número estaba sobre una persona viva. Peor aún, estaba sobre una persona que se veía exactamente como yo. David. Tuve que preguntar. Sí, vas a hacerme daño, vas a hacerme daño. Continuaba sollozando mientras se mecía. Él me respondía. Era yo, hasta en la voz. Pero ese 9. Caminé de un lado a otro durante unos minutos mientras él seguía sollozando en su silla. La habitación no tenía puerta, y al igual que en la habitación 6, la puerta por la que había entrado ya no estaba. Por alguna razón, supuse que rascar la pared no me llevaría a ningún lado esta vez. Estudié las paredes y el suelo alrededor de la silla, metí la cabeza debajo para ver si había algo allí. Lamentablemente, lo había. Bajo la silla había un cuchillo. Adjunto había una etiqueta que decía, para David, de parte de la dirección. La sensación en mi estómago al leer esa etiqueta fue algo siniestro. Sentí ganas de vomitar. Lo último que quería era sacar ese cuchillo de debajo de esa silla. El otro David seguía sollozando incontrolablemente. Mi mente giraba en un ático de preguntas sin respuesta. ¿Quién había puesto eso allí y cómo conocían mi nombre? Sin mencionar el hecho de que, mientras me arrodillaba en el frío suelo de madera, también me encontraba en esa silla, sollozando en protesta por el daño que me causaba a mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la dirección habían jugado conmigo todo el tiempo. Mis pensamientos, por alguna razón, se dirigieron a Peter y me pregunté si él había llegado tan lejos. Si lo había hecho, si conoció a un Peter Terry sollozando en esta misma silla, balanceándose de un lado a otro. Sacudí esos pensamientos de mi cabeza, no importaban. Saqué el cuchillo de debajo de la silla, y de inmediato, el otro David se quedó en silencio. David dijo con mi voz, ¿qué crees que vas a hacer? Me levanté del suelo y apreté el cuchillo en mi mano. Voy a salir de aquí. David seguía sentado en la silla, aunque ahora estaba muy tranquilo. Me miró con una ligera sonrisa. No podía decir si iba a reír o a estrangularme. Lentamente, se levantó de la silla y se puso de pie, mirándome. Era desconcertante. Su altura e incluso la forma en que se mantenía erguido coincidían con las mías. Sentí el mango de goma del cuchillo en mi mano y lo apreté más fuerte. No sabía qué pensaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora su voz era ligeramente más grave que la mía, voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y voy a mantenerte aquí. No respondí. Simplemente me lancé y lo derribé al suelo. Me monté sobre él y miré hacia abajo, con el cuchillo en alto, listo para usarlo. Él me miró, aterrorizado. Era como mirarme en un espejo. Entonces, el zumbido regresó, bajo y distante, aunque aún lo sentía profundamente en mi cuerpo. David me miró mientras yo lo miraba a él. El zumbido se hacía más fuerte y sentí que algo en mi interior se rompía. Con un solo movimiento, clavé el cuchillo en el parche de su pecho y rasgué hacia abajo. La oscuridad cayó sobre la habitación y yo caí. La oscuridad que me rodeaba era como nada que hubiera experimentado hasta ese momento. La habitación 4 estaba oscura, pero no se comparaba con lo que ahora me envolvía por completo. Ni siquiera estaba seguro de si estaba cayendo después de un rato. Me sentía ingrávido, cubierto de oscuridad. Luego, una profunda tristeza se apoderó de mí. Me sentí perdido, deprimido y suicida. La imagen de mis padres entró en mi mente. Sabía que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene dificultades para diferenciar entre lo real y lo que no lo es. La tristeza solo se profundizó. Estuve en la habitación 9 durante lo que parecieron días. La última habitación. Y eso es exactamente lo que era, el final. Noen House tenía un final y yo lo había alcanzado. En ese momento, me rendí. Sabía que estaría en ese estado intermedio para siempre, acompañado solo de oscuridad. Ni siquiera el zumbido estaba allí para mantenerme cuerdo.
Había perdido todos los sentidos. No podía sentirme. No podía oír nada. La vista era completamente inútil aquí. Busqué un sabor en mi boca y no encontré nada. Me sentía desmembrado y completamente perdido. Sabía dónde estaba. Esto era el infierno. La habitación 9 era el infierno. Entonces sucedió. Una luz. Una de esas luces estereotípicas al final del túnel. Sentí que el suelo subía desde abajo y me encontraba de pie. Después de un par de momentos de reunir mis pensamientos y sentidos, caminé lentamente hacia esa luz. A medida que me acercaba a la luz, tomó forma. Era una rendija vertical en el costado de una puerta sin marcar. Caminé lentamente a través de la puerta y me encontré de nuevo donde había comenzado, el vestíbulo de Noen House. Estaba exactamente como lo había dejado, todavía vacío, todavía decorado con decoraciones infantiles de Halloween. Después de todo lo que había sucedido esa noche, seguía desconfiando de dónde estaba. Tras unos momentos de normalidad, miré alrededor, tratando de encontrar algo diferente. En el escritorio había un sobre blanco y sencillo con mi nombre escrito a mano. Inmensamente curioso, pero aún cauteloso, reuní el valor para abrir el sobre. Dentro había una carta, nuevamente escrita a mano. David Williams. Felicidades. Has llegado al final de Noen House. Por favor, acepta este premio como un símbolo de gran logro. Atentamente. Dirección. Junto con la carta había 5 billetes de $100. No pude dejar de reír. Reí durante lo que parecieron horas. Reí mientras caminaba hacia mi coche y reí mientras conducía a casa. Reí cuando llegué a mi entrada. Reí al abrir la puerta de mi casa y al ver el pequeño 10 grabado en la madera.